Filosofía y Letras de la UBA. Y vienen haciéndose talleres de lectura. Básicamente lo que se hace es que los practicantes vayan tanto a espacios formales como no formales, educativos. Entonces, esta experiencia surge en el 2002 desde la cátedra con los practicantes que empiezan a ir. Ahora, específicamente esta es mi tesis de maestría que consistió en el encuentro con un grupo de chicos de 10 a 14 años, varones, en el Instituto de Minoridad José de San Martín, que escribieron poesía después de leer poesía. O sea que un poco la actividad tiene que ver con la intertextualidad, es decir, con las relaciones que los chicos establecen con textos que son literarios y canónicos. Luego de leer autores como Neruda, Girondo, Pizarnik, solicitaban escribir. Entonces producían unas escrituras que siempre mostraban alguna huella de los textos que les había dado para leer. Entonces, lo que me interesó analizar es qué era lo que copiaban de esos textos fuentes, tanto de Neruda como de Benedetti, como de los que iban. Con Pizarnik era muy interesante lo que pasaba porque Alejandra Pizarnik es una mujer, como ustedes saben, y entonces ellos hacían este cambio también del genérico, porque era demasiado lo que les gustaba a Pizarnik como para dejarla de lado por ser mujer. Entonces la tomaban y le cambiaban el género. Entonces, me interesaba saber con qué rompían de esos textos de Neruda o de quien fuera y con qué, digamos, con qué continuaban y qué cosas no les gustaban. Por ejemplo, lo primero que observé es que cuando veían Me gusta cuando callas, cuando los grupos de chicos elegían ese poema, repetían todo el tiempo me gusta, pero no cuando callas. Entonces, me gustas lo ponían y ponían después cuando ríes, cuando vienes, cuando nunca pusieron cuando callas. Y ese es es lo primero que yo noté de cómo cambiaban, digamos, el referente, ¿no? Y cómo lo cambiaban en beneficio propio para escribir lo que ellos quisieran, pero que el texto fuente les servía para algo. Entonces, a partir de la lectura de textos literarios, de textos de autores canónicos, me preguntaba qué géneros preferían transitar. La respuesta fue la poesía. Muchas veces la respuesta de por qué les gusta estos géneros es muy prosaica, porque capaz que les gusta porque son cortos. Entonces de repente agarran una novela, un cuento largo, y la poesía los seducía. Entonces, digamos, mi humilde conclusión respecto de eso es que el género provee ahí una lectura inmediata. Y, digamos, de los géneros, de los textos que resultaban disparadores de escritura, ¿cuáles eran los procedimientos que sobrevivían en sus poesías, por ejemplo? Es decir, la idea fue fijarse en lo gramatical, lo retórico, y que aparecía regularmente, no en uno, sino en varios. Por eso no me interesaron las investigaciones de base cognitiva que conciben a la escritura como un conjunto de estrategias y restricciones que el sujeto utiliza para componer un texto. Más bien me situé en la historia social de la lectura, preguntándome cuáles serían las causas de que copiaran y de que rompieran, ¿no? Y si aportaban alguna información sobre sus situaciones de reclusión. Por eso la teoría, digamos, donde me apoyé es la teoría de historia social, que está pensando no en prácticas si son correctas o incorrectas, sino las razones de esas prácticas. Porque un grupo social determinado escribe así, no sé, en un chat se escribe en un foro de distinta manera que como se escribe en otro espacio social, virtual. Bueno, ¿cuáles son las razones? En este caso lo que vamos a ver es a partir de este texto fuente, que no es un poema, pero que los 14 chicos que participaron del taller, que venían reescribiendo a Neruda y a Benedetti, lo eligieron. Es una prosa poética de una poeta catalana. Yo traté de ubicarla porque era una ilustre desconocida para mí, la poetisa, y busqué en internet y encontré, porque cuando la producción de los chicos, cuando la vi, dije, a mí si fuera poeta me encantaría
saber que alguien hace esto con mi poesía. Entonces la ubiqué, le escribí un mail y ella me contestó un mail también, así muy emocionada de ver cómo los chicos habían usado su trabajo para escribir sus propios textos. Bueno, estas son entonces las 14 escrituras que surgieron de este texto. Un poema no es cualquier espanto, ni cualquier cosa, ni mide más o menos, ni menos ni más, no. Un poema es como un chico como yo, acá sentado sin ser libre. Una imagen, unos pedacitos de papel, una lapicera y la cara de una chica. Este poema es un texto simple, vulgar, que no mide más de 10 centímetros. Acá puedo decirte quién soy o qué no soy, sin que vos sepas nada. Mientras tanto escribo con la luz que me queda. Todas las noches mantenerse vivo, todas las noches mantenerse vivo. Un poema no es un cacho de pared, no tiene por qué medir 800 metros sobre el papel. Hay bellos poemas de una sola hoja, de un solo renglón o de ningún renglón, como una silla sola en medio del desierto, con demasiada reja alrededor, como yo. Un verso es un párrafo, un texto, un párrafo, un relato, un patinaje, un desliz, un hijo del rigor mío. Un poema no es un cacho de piedra, no es una mierda cualquiera. Hay magníficos poemas de solamente 2 palabras o de muchas, como la imagen de una flor al final de la primavera, con el principio del otoño, con cada hoja marchitada a punto de caerse. Si acá llegan a ver el texto, la E de Ariel, ahí, la E de Ariel, abajo saca una palabra que dice encanado, ¿no? Es interesante ver lo que arma porque justamente está el nombre abigarrado con esa palabra. Un poema no es un pedazo de carne, no es un pedazo de papel. Un poema mío es un pedazo de tabaco, un cigarrillo. No es para tirar, no es un pedazo de papel, no es un pedazo de madera, no es un pedazo de plástico, no es una lapicera, no es un pedazo de libro, no es un pedazo de piedra, es un pedazo de poesía. Este era el más chiquito, Ariel tenía 10 años. Un poema puede ser tan solo una palabra, depende de cómo diga esa palabra. Por ejemplo, si digo libertad, libertad solamente es para ti una palabra y para mí es todo un poema con mi firma, aunque mida 8 palabras solitas, sin rejas. Un poema no es una cuchara que se usa y se lava. Un poema no es una basura que se usa y se tira. Un poema no es como un papel higiénico que solo se usa para sonarte las narices ni para pasártelos por el culo. Un poema es algo que tiene que ser grabado en el corazón, algo que sale del corazón, algo que puede ser mentira así, como verdad, palabras que se entienden, así como no se entienden, palabras que tocan tus sentimientos, cosas que te hacen pensar, cosas buenas y malas, cosas que tal vez te hagan recordar algo, palabras que te hagan llorar, cosas que tal vez te gustan, como una mujer y una reja abierta. Un poema no es un pedazo de pintura, no tiene por qué ser un poco de tinta sobre la hoja. Un poema es muchas cosas, por ejemplo un pez a la orilla del mar, tratando de entrar a su hábitat para ver a sus hermanos. Un poema no es una cosa que puedas definir muy bien, no tiene por qué medir un determinado centimetraje en un papel trazado. Hay preciosos poemas de una carilla y hasta de una, 3, 2 y una palabra trazada pequeñita, como mi madre sola en medio de la calle esperando a su hijo, con demasiada gente, malos por todas partes. Un poema no es una bola de papel que se patea, ni es aquello que se puede medir con reglas o con palabras. No es una reja cerrada por donde entra y sale luz. No es una ventana que deja entrar un rayito. No es ni una ni 1000 palabras. No se trata de palabras. Es una novia vestida de blanco esperando a alguien como yo. Una novia que mira unas rejas, una novia que es feliz, solamente lo mismo.
Un poema no es una tinta cualquiera que mide tanto por tanto. Hay alucinantes poemas cortos de casi pocas palabras, ninguna, como un hermano esperándome a la salida de este oscuro lugar con rejas, con los ojos negros y el corazón latiendo fuerte y fumando uno tras otro lleno de ansiedad. Un poema no es un pedazo de algo que se vea o se toque, ni mide 4x3 ni 3x4. Hay poemas de 2 palabritas o de ninguna palabrita, como Mi novia, que es una poesía con sus ojos verdes, el domingo llegando con mi hijo en brazos, de la mano con mi madre, por este patio que solo se ilumina con ellos tres. Por último, un poema no es materia pura, ni tamaño, ni nada que toques. Hay locos poemas que ni se tocan ni se ven, como una mujer que estoy viendo desde la ventana de este lugar sucio, maloliente. Una mujer que brilla, brillando, y que me mira detrás de las rejas como si yo fuera un animal, una mujer. Bueno, si volvemos al poema fuente, digo, a la vista está que los chicos se apropiaron de bastantes cosas. Fíjense que lo que primero llama la atención es que el poema de Julia Ochoa está en la página como prosa, es decir, que ocupa de lado a lado. En el caso de los chicos, lo que hicieron 8 fue escribir como poesía. Es decir, y esto obedece a a toda la situación poética de decir un poema es, digamos. Acá estamos frente a un poema meta, digamos, en el sentido literario, que está explicando que es un poema. Con lo cual, y además tiene recursos poéticos. Entonces, ¿por qué serías que escriben poética en versos? Escriben en versos porque es una prosa poética. Entonces, digamos, ahí no podemos pensar, no que lo que es una ruptura, sino una continuidad con el texto fuente. Es decir, además hay recursos que exaltan la oralidad en el texto, como todo poema, ¿no es cierto? Es decir, hay una rima acá. Fíjense en esta construcción como la imagen de un niño en medio de la tormenta junto a la orilla de un río embravecido. Lo que más llama la atención es la proliferación de la I, orilla, río, embravecido, pedacitos, y la A. Es decir, que eso, bueno, en poesía tiene es una repetición fónica de una palabra, y en este caso de la sibilante. Y lo que vamos a ver es cómo, digamos, esta captación de poesía hace que ellos también apliquen recursos que no van a ser idénticos a los de la fuente, sino que van a utilizar diferentes textos, ¿no? Esta repetición insistente de la sibilante, de la I, se va a producir en algunos poemas, mientras en otros va a aparecer otro tipo, la rima, los versos regulares. Vamos a ver cómo, a través de unos cuadros, como para ir recordando qué es lo que hacen. En el caso de uno, va a utilizar esta de la inversión de los términos. En el segundo caso también, quién soy o qué no soy, ni mide más o menos, ni menos ni más, quién soy o qué no soy, repite la palabra. En el caso del 3, como una silla sola en medio del desierto, acuérdense que es como la imagen de un niño arrojando papelitos, o sea, toda esa estructura. En el caso de 4 hay un encabalgamiento, el enunciado continúa abajo, y ahí tenemos la reiteración de la sibilante. Desliz, hijo del rigor mío. Probablemente un verso es un texto, un desliz, un hijo del rigor mío, sea el texto más abstracto de todos, porque ahí está la cárcel, desde desliz hasta hijo del rigor, pero está elidida la palabra, cuando en realidad en los otros la palabra reja estaría mostrando más de lo que muestra este poema. En el caso del 5 también tenemos rima entre piedra, mierda, cualquiera, la acentuación también en el caso de 5, y después el que es muy particular es el que les leía de Ariel, como que va continuando, no es
que le da al ritmo del poema como un ritmo obsesivo, no es. En el caso del 7 también hay rima, hay epífora, o sea, se repite la repetición fónica, y acá es muy interesante el increyendo de los versos, ¿no? Aunque Mida tiene 4, aunque Mida, 8 palabras solitas en rejas, que le imprime también un ritmo muy especial. En el caso de acá del 8, hay un uso del endecasílabo con el heptasílabo. En el caso del 9 también. Y también está este complemento comparativo alrededor de madre sola, en el 10. En los otros, de la misma manera, aparece la anáfora, que como ustedes recordarán es la repetición, ¿no? Me gusta cuando. Esto de ni mide 4×3 ni 3×4, que se llama retruécano. Y después está esto de brilla brillando. Otra continuidad con la fuente es la estructura comparativa. Fíjense, como la imagen de un niño en medio de la tormenta, junto a la orilla de un río, ¿sí? Como una silla sola en medio del desierto, como la imagen de una flor al final de la primavera, como mi madre sola, como un hermano esperándome. Es decir, copiaron también la estructura. Por otra parte, otra continuidad es cómo los chicos usaron no es. La poesía no es un cacho de pared, no es cualquier cosa, no es un verso cualquiera, no es esto. Es decir, hiperbolizan el descarte de lo material asociando, es decir, exageran la materia, lo vulgar, lo ordinario y lo escatológico incluso, a través de la jerga, la expansión y a determinadas palabras que aluden a la materia. Hay algunos como más transgresores y después hay alguien que usa directamente, sintetiza el propio texto de fuente diciendo materia pura, ¿no? En el caso de poema encanado, digamos, poema y encanado serían dos palabras que pertenecen a registros distintos. Por eso hablamos de una ruptura de la isotopía, de la regularidad, ¿no? Porque poema pertenece a la lengua poética y el otro pertenece al lunfardo. Es decir, que ahí hay un choque de dos lectos diferentes. Es decir, que le dieron continuidad a la idea de que la materia sería lo negativo. ¿Cuál es la ruptura, entonces, con el texto fuente? ¿Hay ruptura, digamos, con el texto fuente? La ruptura uno podría pensar que se da en términos de subjetividad. Mientras el poema fuente es una definición, es decir, que el 5 sería el único que no alude a cárcel. ¿Y por qué, digamos, un texto que no habla del yo, digamos, no usa la primera persona? Porque, digamos, movería a que los chicos utilicen la primera persona. Acá están otra vez las alusiones y la jerga. Y también tenemos casos de subjetividad, cuando hay desdoblamiento del yo, es decir, cuando yo te digo, y viste, estás en un lugar, en un aula, tenés calor, ahí es un yo también en el caso de todas las noches mantenerse vivo, ¿no? La pregunta sería, ¿es tal la ruptura o la fuente tiene algún, digamos, elemento que convoca a la subjetividad? En este caso pensamos que la ruptura quizás no es porque el núcleo, digamos,
más significativo, digamos. Es decir, acá hay una definición, un género que es definición, pero inserta en un discurso poético, ¿no? Lo cual sería una contradicción, porque la definición no hay marca de yo. Entonces, lo que van a aparecer acá son 4 marcas de subjetividad que creemos que dan pie a los chicos para anclar en, digamos, además de anclar en las estructuras y decir, bueno, como la imagen de un niño, o empezar diciendo un poema es, un poema no es, también anclaron en 4 elementos de subjetividad. Por empezar, cuando vos ves una definición, no hay una palabra como magníficas. Magníficas es una palabra muy, digamos, es un adjetivo absolutamente subjetivo. Por otra parte, la modalidad no tiene por qué plegarse, tampoco corresponde a la definición. Y lo otro que es absolutamente, digamos, si querés, subjetivo, es esto de el río embravecido como definición de niño. Un niño, digamos, va, este núcleo, digamos, que funcionó como estructurante, porque los chicos hicieron definiciones. Pese, digamos, a este desplazamiento enunciativo que se ve en el corpus, a efectos de dar espacio a las alusiones al yo, las localizaciones espaciales, cárcel, etc. Es decir, que quizás la predisposición a usar la primera persona tuvo que ver con las marcas de subjetividad que tiene el propio poema. Ahora, este deslizamiento enunciativo, es decir, algo está en una tercera de definición, y el paso a la primera persona creemos que se da a partir del problema de la metáfora que hay en el texto fuente. Si nosotros volvemos al poema fuente, vamos a ver que trabaja con la idea, con una metáfora que es archiconocida, que es la vida es un río. Nosotros, para explicarnos las cosas de la vida difíciles, acudimos a las metáforas. La metáfora está en el pensamiento, todo el tiempo está en el pensamiento. Esto es una teoría de alguien que se llama George Lakoff, con F final, con 2 F finales. Entonces, la vida es un río es una proyección cultural común, es decir, la vida es algo que transcurre y el río también es algo que transcurre. Hay 3 en el poema, habría, digamos, 3 líneas argumentales. La primera es una antítesis. La poesía no es materia. La poesía no es materia. Esta antítesis es continuada por los chicos en 13 casos. 13 se apropian de la antítesis. Luego, en cuanto a lo material, unos veneran un objeto romántico, una flor, mientras en otros el yo va a ser un poema venerado. Como, digamos, la segunda entonces compara los pedacitos de pan bendito con arrojar palabras al mundo. Pero esas palabras las tiene que arrojar un niño. La poesía, arrojar palabras al mundo, calma las aguas del río embravecido que es la vida. El niño aparece haciendo algo venerable, es decir, como la imagen de un niño en medio de la tormenta, junto a la orilla del río embravecido, y lo venerable es que calma el agua a través de sus palabras. Esto sería, es decir, que hay una alegoría digamos, hecha con arrojar pan bendito al agua, arrojar palabras al mundo. Para que haya poema, entonces, tiene que haber conflicto. Hay un conflicto, en el río embravecido hay un conflicto, ¿no? Y se opone a pan bendito. El pan bendito va a ser lo que calma el conflicto. Entonces, todos los chicos se hicieron cargo de que la vida es conflicto. Lo que pasa que lo que van a venerar como la imagen de un niño, y esto va a ser lo relevante, no es un niño abstracto, sino ellos mismos. Entonces me parece que el yo, digamos, ya no es una abstracción, sino que yo me convierto en materia poética.
como la imagen de un niño, yo, es decir, como mi madre sola en medio de la tormenta, y todo alude al yo, es decir, que paso a ser material poético. En ese sentido, digamos, aparece poetizada la primera persona del singular. Bueno, respecto de esto hemos sacado algunas conclusiones, son las siguientes. Hay una continuidad con el género lírico, unos lo hacen a través de la prosa poética y la mayoría se decide por la escritura versificada, mientras la totalidad implementa recursos de la oralidad como corresponde a la poesía, ¿no? Sin embargo, la verdad que yo no creo que sus conocimientos sean adquiridos a partir de lo que leen en el taller, sino que lo han aprendido, digamos, en la vida, digamos, son saberes previos que tienen los chicos, de la rima, el uso a través de la música, a través del contacto con determinada literatura que ellos tendrán seguramente. Lo que van a hacer es apropiarse del procedimiento metalingüístico de la fuente, que implica escribir un texto poético sobre qué es un poema, o escribir una definición contrastereotípicamente en un proceso de poetización. Copiando la fuente, reciclan un texto denotativo, como es la definición, ubicándolo en un contexto poético. A la vez, van a ser 13 los que se van a apropiar de la idea no es, de esa antítesis. La verdad que la conclusión es que este tipo de producción fue posible por el contacto con la fuente, ¿no? Que resultó de alguna manera inspiradora. La intertextualidad deliberada, respecto de la intertextualidad yo no creo en el original, siempre creo que estamos copiando, tengo una posición bastiniana al respecto, así que lo que sí se hace acá es una intertextualidad deliberada. Yo cuando hago un trabajo para la facultad, voy, busco la bibliografía y copio, y ¿qué hago? Bueno, una paráfrasis y aprendo de esa manera, estudio de esa manera. Pues acá hay una intertextualidad, una copia y un plagio que es deliberado. Y esto se puede comprobar justamente con estos procesos en que absorben y transforman. Es decir, que fue más la continuidad que hubo que la ruptura. La ruptura en realidad se produce en el deslizamiento que hacen hacia el yo. La prosa de Ochoa se instala en cierta dimensión existencialista conflictiva de la vida. En este sentido, la vida de los jóvenes, como lo testifican sus escritos, es privilegiada para mostrar conflicto. Esta tradición los interpela y los valora, porque postula que un poema puede ser la imagen de un niño. El hecho de apelar a la primera persona o de dirigirse en el niño que arroja papelitos, es decir, que escribe palabras, podría estar dando cuenta, y esto es lo que nos interesa, de la idea que Lakoff tiene sobre la metáfora nueva. Es decir, el uso que nosotros hacemos de las metáforas no es arbitrario, están en el pensamiento, ¿no? Nosotros sabemos, el dólar sube, baja. No sube nada el dólar, es una metáfora, ¿no? Digo las más comunes. Luego están los refranes, lo que pasa es que las decimos todo el tiempo y estamos todo el tiempo hablando. Esto que digo todo el tiempo también es una metáfora, estoy todo el tiempo, ¿no? Todo es metáfora, casi todo es metáfora lo que decimos. Entonces, están en el pensamiento y sirven para comprender fenómenos determinados. Pero fuera de este sistema conceptual, que no tenemos muy consciente, estarían las metáforas creativas. Las metáforas creativas ayudan a dar otra explicación de nuestra experiencia, o sea, le dan un nuevo sentido a la experiencia. Son las que usan los poetas. ¿Qué sé yo? Cuando decís me gustas cuando callas, cuando estás como ausente, no es que está la idea de la muerte del ser amado. Mira, te quiero, pero estoy harta. Ya hace 20 años que estamos juntos, ya estoy harta.
pero bueno, no, callate, no te aguanto, pero no te mueras, morite por un rato, porque después el poeta va a decir, me alegro de que no sea cierto. Entonces, las metáforas nuevas son manipulaciones inusuales que hacemos con el lenguaje. Los chicos se definen como poemas, son material poético y eso podría ser una metáfora nueva. La definición de poema ya no se proyecta en pan bendito, sino en sus propias autobiografías. Para los chicos, su vida vale para ser puesta en escritura. Declaran su conflicto como parte de la poesía, como en un nivel metatextual, donde están diciendo que sus vidas tienen protagonismo, volviendo cuerpo vital la práctica de escribir. Llevan a cabo un tipo de operación escrituraria como la que Derrida denomina furia apropiadora, para mostrar resistencia a lo que los agobia. En este sentido, creemos que se trata de una forma de apropiación que es continuidad y ruptura al mismo tiempo. La apertura de lo poético les dio permiso para incluir el lunfardo, la jerga, el lecto aún encriptado. Mientras con ello oficiaban también una transformación, la inclusión del yo. La furia apropiadora fue el intento de hallar una lengua para comunicar sus ideas poéticamente. Para terminar, creemos que esta experiencia no solo contrarresta el estereotipo de unos adolescentes apáticos ante la lectura y la escritura, sino que además muestra una dimensión de la vida de los chicos recluidos, temporariamente, que también va en contra de los discursos estigmatizantes de una sociedad adulta que parece haber formado a unos niños a los que ahora les teme. Quizás necesiten más metáforas nuevas para poder entender. Nada más. Pero antes de pasar a la otra lectura, no sé si quieren hacer alguna pregunta a Gloria acerca de su experiencia. Yo quisiera saber en la franja etaria... De 10 a 14. Es una pregunta que yo tengo. Yo quisiera saber en qué momento hiciste esta producción o les diste este texto para ver si ya venían, sí, digamos... venían haciendo claro. Neruda, Benedetti, bien. y después de esto hicieron Girondo, que es alucinante Girondo porque se ponen políticos. Claro, porque por ahí yo pensaba también que las culturas también, cuanto más textos leen, por ahí pueden hacer más rupturas con ese texto y más intertextualidad a lo mejor con yo otros. te repito lo que pienso, Claro. que es que todos copiamos. Seguro, No crean en el seguro, original. yo también pienso. Pero en por eso, otra que parte, siempre nada están más que acá es formulando. deliberada y acá estamos Claro. blanqueando que esto es Claro, así. claro. Lo que, digamos, lo que a mí me parece es que los chicos tienen todo esto en la cabeza y es una manera como de poder decir, vos fíjate que ellos no están en cárcel, digamos, no hay rejas, y sin embargo aparece la palabra reja todo el tiempo. Ellos, la reja sí está en las ventanas, porque las ventanas quedan en la calle, pero no están, no quisiera ver de la espalda, pero no están, las rejas no es que están en cárcel, no pueden estar encarceladas, son menores, ¿no? Pero ellos son esos. Pero se siente. Pero hay un sentimiento de... Por eso, digamos, nosotros usamos institutos de minoridad, contextos de encierro, pero en realidad lo que estamos haciendo es encarcelar a los niños. Digo, esto no es moco de pavo, porque dicho así, como estamos todos afuera, parecería muy frívolo, pero cuando nosotros miramos, yo me dedico a la historia de la infancia, si yo vuelvo a la revolución industrial, veo que en ese momento fueron cuando se dictaron en todo el mundo las leyes de menores para cuidar la propiedad, ¿sí? Estamos hablando de principios del siglo, acá la ley Agote es del 19. Si yo veo fotos de los chicos, ponete en Inglaterra, y me espanto, o leo Oliver Twist y digo, qué espanto. Digo, estoy pensando de 1726 para acá, estoy pensando en Jonathan Swift que escribió ese texto de cómanse a los niños, ya que no soportan a los pobres, cómanselos, ¿no? Irónicamente, con la bronca que sentía. O Dickens escribiendo. Digo, no sé dentro de 100 años si la sociedad evoluciona, puede ser que evolucione, pero si evoluciona, ¿cómo se va a explicar que tengamos niños presos? Eso sería. También quiero decir, a la vez, que a partir del 2007 las leyes cambiaron. Entonces, antes del 2007, un chico estaba en la esquina fumando
con un compañerito en la esquina, o 2 o 3, se lo llevaban, y eso se llamaba, es la ley Agote del 19, por protección. Entonces un juez, porque no va a juicio el pibe, está bajo el juez de menores. Entonces el juez anda a saber si le gustaba la cara del pibe. ¿Entendés? O sea, entonces está la ley esa que, digamos, por protección, que surge también cuando vinieron los inmigrantes, era porque les tenían miedo a los italianos y a los españoles, ¿no? Entonces la ley Agote vino muy bien, la ley de patronatos, sería lo que se llamaba patronato de la infancia. Entonces, esas leyes que se crean en todo el mundo a partir de 1895, la primera es en Nueva Jersey, esas leyes lo que hacen es, el pibe está, el padre lo viola, está preso. Recién en el 2007 esa ley la sacaron. Está preso el pibe. O sea, lo viola el Para padre protegerlo. bajo, digamos, Custodia. bajo custodia. Entonces, eso que se deja sin efecto en el 2007, porque obviamente un montón de legisladores, o sea, un montón estaban en contra. Yo para la tesis consulté a un montón de legisladores y ahí es donde cambia. Entonces, cuando yo hice la experiencia había 300 chicos en el Instituto de Minoría de San Martín, hoy hay 30. Quiere decir que durante años, con el pretexto de la protección, los chicos iban presos. ¿Se entiende? O sea, digo, y hablamos de sociedad civilizada.